No te preocupes. Ya dale, gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con los temas. Hoy día vamos a hablar sobre hipertensión arterial, que bueno, si no me equivoco es un tema de la semana 5, que sería la sesión de la semana pasada. Y para no extendernos mucho, vamos a hablar de otro muy importante que es el síndrome coronario agudo, que lo preguntan bastante en los exámenes. Entonces, vamos a hablar de los dos. Más vamos a enfocarme en síndrome coronario agudo porque preguntan mucho. A mí me vinieron como, sin bromearles, unas 5 preguntas de síndrome coronario agudo, más que todo sobre el manejo, así que lo vamos a ver con unos gráficos bien bonitos al final. Ya, mire, vamos a empezar hablando sobre la hipertensión arterial. Ese tema es bastante simple, lo he resumido creo en 4 o 5 diapos para que no se les olvide, y también hay algunas preguntas de examen que son muy fáciles. Para empezar hay que tener en cuenta que es una... a ver, son una pluma. Vamos a tener en cuenta que es una condición crónica, o sea, nadie tiene una hipertensión arterial aguda, o sea, puedes tener una crisis hipertensiva que se puede dividir, ¿no?, en urgencia o una emergencia hipertensiva, que es un tema totalmente aparte, pero la enfermedad como tal es crónica, o sea, tiene eh, cambios vasculares, tanto de forma funcional como estructural, que se debe de una elevación persistente de la presión arterial por encima de los parámetros que se consideran normales. Ahora, el tema con los parámetros establecidos como normales pueden variar de varias cosas. Varían dependiendo de la edad del paciente, varían dependiendo de qué guía estés leyendo. Las guías de la AJA tienen ciertos valores, las guías que tenemos acá tienen otros valores, entonces por eso dicen como hipertensión es la elevación persistente de la presión por encima de los parámetros que se consideran normales, entre comillas, porque dependiendo de qué base estés usando, el valor de normal varía. Ahora, lo que sucede es que la presión o la hipertensión arterial, perdón, tiene una gran incidencia a nivel mundial, abarca más o menos más de un quinto de toda la población mundial. Y lo importante o por qué lo estudiamos es porque es un principal factor de riesgo cardiovascular. Es decir, es un parámetro biológico dinámico que en este caso cuando está elevado genera cambios a nivel de la vasculatura que tienen que ver tanto con la funcionabilidad, o sea, cómo funciona la vasculatura, como estructuralmente, porque uno sabe que cuando es como que si tú tienes más presión, la sangre golpea con más fuerza los vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos, para resistir esta fuerza que golpea la pared, va a tener que hipertrofiarse, va a tener que volverse más resistente. Por eso es que esta elevación constante de la presión es una lesión crónica. Entonces, vamos a empezar hablando sobre primero cómo se mide la presión arterial. La presión arterial es una fórmula que es presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia periférica, o le dicen también resistencia, ay, perdón, no sé escribir, perdón, resistencia vascular periférica. Ahora, el gasto cardíaco depende de dos cosas, depende tanto de la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico, que se le conoce como la fracción de eyección sistólica o volumen de eyección histórica también le dicen. Y en cambio la resistencia vascular periférica implica, por ejemplo, la vasoconstricción o la vasodilatación. Entonces, estos son dos factores que hay que tener en cuenta porque hay algunos fármacos que van a actuar a nivel del gasto cardíaco, o sea, de la cantidad de volumen sobre todo que haya, y hay otros que van a actuar a nivel de la resistencia periférica, o sea, esa fuerza o oposición que te da los vasos sanguíneos para la presión arterial. Entonces tienes dos tipos. Tienes la hipertensión que es esencial, que es la más frecuente, o sea, estamos hablando de un 90-95% de los pacientes, y se da sobre todo en pacientes adultos. Es multifactorial o puede ser idiopática. El caso de la multifactorial implica, ¿no?, que hay antecedentes familiares y que hay un aumento progresivo de la presión arterial dependiendo de la edad. No es lo mismo la presión arterial de un paciente jovencito a la presión arterial de un paciente de 80 años, ¿no? Es algo también fisiológico. Tiene que ver con los estilos de vida de la persona, o sea, varios factores que contribuyen a la hipertensión arterial de manera esencial. Y luego tú tienes la secundaria, es decir, aquello que se produce por otras causas que no sean primarias. Entonces tienes que esto primero es en menor proporción, o sea, es el 5 al 10% de los pacientes, y justamente como es un poquito raro, se puede dar en pacientes o jóvenes, o sea, menores de 30 años, o mayores, mayores de 60. Y tiene diferentes causas. Tienes causas renales, en especial cuando son renovasculares, o sea, una insuficiencia renal crónica, o la nefropatía lúpica, por ejemplo, es otra causa renal de hipertensión en un paciente joven, por ejemplo, porque las enfermedades reumatológicas se dan en pacientes jóvenes, mujeres. Entonces, una mujer joven que tenga hipertensión arterial, lo más probable es que sea, si lo asocias, ¿no?, a una historia clínica correcta y síntomas diferentes, te puede ser un lupus que te haya causado una nefropatía lúpica y finalmente desemboca en la hipertensión arterial.
Luego tiene las endocrinológicas, porque también hay causas como el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, que es el hipercortisolismo, y tiene el feocromocitoma. Y tienes otras causas, ¿no? Tiene la apnea obstructiva del sueño, que se asocia mucho al peso, a las costumbres que uno tiene como persona, la coartación aórtica, entre otros. Ahora, me olvidé de ponerlo en el otro diapositiva, creo. Hay factores de riesgo, como para todo, hay factores de riesgo para que tú desarrolles hipertensión. Y tienes factores de riesgo modificables y tienes factores de riesgo no modificables. Dentro de los modificables son, por ejemplo, fumar, fumar recurrentemente o ser fumador pasivo también se incluye dentro de este grupo. Diabetes mellitus, porque el control de la diabetes puede ser farmacológico o no farmacológico, y algunos pacientes incluso llegan a tener una diabetes mellitus no solamente controlada, sino hacen como una regresión de la diabetes, que no significa que esté curado, sino que está en un punto de valores glucémicos normales. Tienes las dislipidemias y las hipercolesterolemias, como HC, ya. Tienes la actividad física, tienes el hábito de hacer ejercicio, no tener- hacer ejercicio, y por el contrario también tienes, ¿no?, el sedentarismo, y tienes la dieta. La dieta, que puede ser una dieta rica en sal, una dieta rica en proteínas, dependiendo de cuál sea la dieta, ese es un factor de riesgo, porque sobre todo las dietas hipersódicas, hipergrasas, tienden a contribuir a la hipertensión arterial. Y luego tienen los no modificables, ¿no? Dentro se encuentran la edad, se encuentran la historia familiar, se encuentran también, por ejemplo, el bajo estrato socioeconómico, el ser hombre, vamos a ponerlo acá, ser hombre más que ser mujer. Luego tienes los estrés, del estrés psicosocial y la apnea obstructiva del sueño, causas secundarias, ¿no?, que no son modificables, porque la persona que tiene lupus no puede dejar de tener lupus. O sea, hay algunas causas secundarias que sí se consideran factores de riesgo no modificables. Y luego tienes acá las categorías, ¿no? Las categorías, como yo les dije, dependen de qué guía estés leyendo, dependen de cuál sea tu fuente. En este caso, la fuente que estamos tomando es la AJA. Entonces, la AJA tiene diferentes categorías, ¿no? Tienes una presión arterial normal y una elevada. Esta presión arterial elevada no está dentro de los rangos de hipertensión arterial, por si acaso. Es una presión arterial elevada, o algunos lo ponen como ligeramente elevada, pero no está dentro de la hipertensión arterial. Me acuerdo que una pregunta de examen fue paciente, no sé, paciente de tanta edad que tiene una presión arterial de 128, la sistólica, y 70, no, la 85, la diastólica. Y te decían, ¿no? 128, 127, y estaba dentro de este rango de 120 a 129. Y te preguntaban qué cosa era. La mayoría marcó hipertensión estadio 1, cuando la realidad era que era una presión arterial simplemente elevada. Fue una pregunta, un pasito de pregunta de examen, si no me equivoco, pero tengan en cuenta esta valoración. Y luego tienes, ¿no?, estadio 1, estadio 2, estadio 3. Ahora, entonces, si tú usas esta referencia, la hipertensión se va a considerar a partir de 130 milímetros de mercurio la sistólica u 80 milímetros de mercurio la diastólica. Hay otras fuentes, ¿no? Hay como, por ejemplo, las guías internacionales, la guía europea o la del Comité Nacional Conjunto de Presión Arterial, dependiendo de cuál sea. Pero como yo les digo, yo me he guiado de la AJA. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la hipertensión arterial es netamente clínico, o sea, no hay un examen invasivo, no hay ninguna radiografía, una ecografía, una ecocardiografía, nada que te diagnostique la hipertensión arterial, solamente la clínica. Lo único que necesitas tú es tu esfingomanómetro, tu medidor de la presión arterial, puede ser digital o puede ser como este, que es manual. Algunos estudios dicen que, por ejemplo, los que son manuales, si bien te salvan de algunas cosas, el tema con los manuales es que es operador dependiente, o sea, depende de la persona que lo esté tomando. Porque, mira, imagínate si yo nunca he tomado la presión y no estoy familiarizado con los ruidos que tengo que escuchar, entonces se me hace más difícil. Puede ser que no esté muy fiable la medición que yo he hecho. En cambio, los que son digitales, los que son más modernos, tienen la ventaja de que no son operador dependiente, o sea, no depende de la persona, tú lo pones y simplemente se toma la presión solita. Ahora, las mediciones tienen que ser adecuadas y tienen que ser las necesarias. ¿A qué se refiere con que es adecuado? O sea, tiene que ser en un ambiente que esté seguro, en un ambiente tranquilo. Vamos a poner tranquilo sobre todo, ¿ya? Porque imagínense que yo estoy en un consultorio, mi paciente ha venido corriendo desde la estación del tren, porque soy, supongamos, en el 2 de mayo, y
Mi paciente vino corriendo, vino apurado, se bajó del carro apurado para llegar a consulta, para que no se le vaya la hora. Llega a la consulta y yo le tomo la presión y su presión está en 150, 90. Y digo, señor, usted es hipertenso. No queda ahí la cosa, o sea, lo que pasa es que el contexto en el que viene mi paciente viene posiblemente no solamente con la presión alta, sino que también viene taquicárdico. O sea, tiene que estar en un ambiente tranquilo, sin muchos ruidos, el paciente calmado, de preferencia que no haya corrido antes, que no haya estado en otro sitio, que implique un esfuerzo físico. Y en este caso tiene que ser a veces necesario. O sea, imagínate que te sale un valor eh, elevado en el brazo derecho, le puedes tomar en el brazo izquierdo, pero ya 2 veces vas. No le vas a tomar 4 veces para estar seguro, ¿no? Tiene que ser las mediciones adecuadas y necesarias. Luego tienes acá, en tu primera visita tienes que registrar la presión arterial en ambos brazos, o sea, ya te dije, ¿no? El derecho o el izquierdo. Si me salió la derecha más alto que el izquierdo, entonces considero el brazo que me salió mayor valor, o sea, considero la medición derecha. Si fue al revés, pero siempre considerar el mayor valor. Ahora, como tienes tú dos mediciones, lo que tú puedes hacer es hacer un promedio de igual o más de 2 lecturas obtenidas en al menos 2 ocasiones, o sea, con que tú le hayas tomado la presión, supongamos, hoy domingo, una vez, y la siguiente vez, o sea, el próximo jueves, le tomo la presión otra vez, ya tienes 2 mediciones en 2 ocasiones distintas. Entonces, ya con eso tú puedes establecer el diagnóstico de hipertensión arterial. Te pueden poner en el examen, yo les he puesto en el pretest algo así para que se confundan, ¿no? Te ponen al menos 3 ocasiones, no, son 2 ocasiones y puede ser dos o más. O sea, imagínate que un día le tomas en el brazo derecho y en el brazo izquierdo, ya vas dos. La próxima semana le tomas en los dos brazos más, o sea, ya tienes 4 mediciones obtenidas en 2 ocasiones distintas. Así tú vas a poder estimar el nivel de la presión arterial. En este caso, la idea es que si tú tomas en el brazo derecho y luego en el izquierdo, separar las mediciones en más o menos 1 o 2 minutos, no hacerlo al mismo momento. Y obviamente tienes que tener una técnica correcta para escuchar los sonidos de Coroco. Ahora, tú puedes también usar otra forma, que es la documentación de la presión arterial. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales no van a consultorio, les ponen nerviosos ir a consultorio y cuando están en consulta siempre se ponen muy nerviosos y la presión les sale volando. Y ellos te dicen, no, doctor, pero yo cuando estoy en mi casa mi presión está normal. Entonces, en esos casos, lo que tú tienes que hacer es que si tu paciente tiene la posibilidad de medirse la presión en su casa, lo que puede hacer es que, si él sabe que señora, contrólese la presión en la mañana y la tarde, supongamos y lo va a ir apuntando en un cuaderno, en una hoja, lo que guste, y en la siguiente vez me va a traer esas mediciones, o sea, le va a hacer un control, un registro de la presión sistólica y la diastólica en un periodo de tiempo, en un momento que para el paciente es calmado, que en este caso viene a ser su casa. Entonces, una vez que ya tienes esto, lo puedes revisar la próxima tu consulta y si ves que ya igual hay 2 o más mediciones elevadas y te aseguras que sea en 2 momentos o 2 ocasiones diferentes, entonces ya puedes diagnosticar una presión arterial elevada, una hipertensión arterial. Eso también se puede usar para seguimiento, o sea, para que, si imagínate, si tu paciente viene a consulta enero y la próxima vez que viene a consulta fue en julio, o sea, en ese periodo de tiempo tú le puedes hacer que registre su presión arterial en su casa, de tal manera que la próxima vez que viene a consulta tú vas viendo cómo va el control de su presión, ¿no? Si va bien, si va mal, si la medicación que le está dando está bien o está mal. Y luego tienes acá los exámenes auxiliares. Ahora, tú puedes pedir exámenes complementarios. ¿Por qué? Porque la etiología de la presión arterial, como le dije, no es un factor de riesgo cardiovascular, entonces puede estar asociado a otras anomalías. Por ejemplo, en el EKG, tú puedes buscar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puedes pedir un análisis de orina para que veas la función renal. Tú puedes pedir, por ejemplo, un examen de orina común, puedes pedir proteínas en orina, puedes pedir proteínas en 24 horas en orina, puedes pedir depuración de creatinina en orina de 24 horas, etc., para ver la función renal. Puedes pedir la glucemia en caso de que tu paciente sea diabético, hemoglobina, hematocrito, electrolitos, urea crea para la función renal igual. Electrolitos para ver sobre todo las elevaciones del sodio que pueden estar asociados a tu presión arterial alta. Y un perfil lipídico porque siempre hay que ver cómo están esos, tanto el HDL, LDL, como es el colesterol, los triglicéridos. De tal manera que tú puedes asociar otros fármacos al control básico de la presión arterial, que lo vamos a ver en un momento con qué es. Y acá tienes el tratamiento. El tratamiento es no farmacológico y farmacológico como tal. Ahora, el tratamiento no farmacológico es que se da siempre, o sea,
Independientemente de si tu paciente tú le das cualquiera de estos, lo que tú tienes que hacer es siempre acompañarlo de un cambio en su estilo de vida, que son medidas no farmacológicas, ¿no? Que van a acompañar al paciente, dentro de las cuales están sobre todo la reducción del peso, la adopción de un plan de alimentación DASH. Es un tipo de alimentación que ayuda a los pacientes a bajar de peso, a restringirse de ciertos alimentos que son malos para ellos, porque ahora ya tienen una condición, una comorbilidad más. Tiene reducción del sodio en la dieta, o sea, que sea hiposódica la dieta. Yo creo que le puse en el pretest hipersódica. Esa no es porque la idea es que el sodio, o sea, la sal, tú la bajes de la dieta. Tienes actividad física y tienes consumo moderado de alcohol. Si tu paciente fuma, que deje de fumar también. Y luego tienes esto, ¿no? ¿Cómo es que la modificación del estilo de vida genera una reducción aproximada de la presión sistólica en un rango? La que más modifica es la reducción de peso. Ven que va de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de peso perdido. Y lo otro es la alimentación adecuada, que no necesariamente tiene que ser una dieta DASH, la recomiendan, pero si es una dieta baja en sodio, una dieta hipocalórica, hipograsa, ya te va a ayudar bastante. Y luego tienes ya lo que vienen a ser los tratamientos farmacológicos. Acá tienes como un diagrama. Tienes tú diferentes grupos farmacológicos. Ponen a los YECA y a los ARA juntos porque actúan sobre el sistema, renina, angiotensina, aldosterona, o sea, sobre el SARA. Entonces, como actúan sobre el mismo sistema, es que se considera como una misma familia, a pesar de que tienen mecanismos distintos, ¿no? Este es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y el ARA2 es un inhibidor del receptor de angiotensina tipo 2. Entonces, a pesar de que tienen mecanismos distintos, llegan a un mismo fin, que es inhibir este sistema. Luego tienen los diuréticos, que pueden ser los diuréticos tiazidas, pueden ser los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, y tienen los betabloqueantes y los calcioantagonistas, que pueden ser dihidroperidínicos o no dihidroperidínicos. Y luego tienes acá este esquema. Lo de primera elección van a ser los YECA y los ARA. O sea, tienes acá ARA y tienes acá los YECA. Y tú ves que acá hay una rayita roja. Esto significa que tú nunca puedes asociar un YECA con un ARA. ¿Por qué? Porque tu paciente necesita, si le vas a dar dos fármacos para empezar, no vas a hacer inmunoterapia, lo que necesita es dos fármacos que actúen de manera distinta. Porque supongamos que tú le das un YECA y con esto tu paciente no controla su presión. Si tú le agregas un ARA, le estás dando un medicamento que actúa de la misma manera, o sea, actúa inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No va a funcionar, porque tú ya lo estás intentando y aún así no estás controlando la presión. Entonces lo que te dicen es, no asocies un YECA con un ARA, es contraproducente, no te va a ayudar en casi nada. ¿Por qué? Porque van hacia el mismo lado, apuntan hacia lo mismo. Entonces lo que tú tienes que hacer es evitar esta combinación. Y luego tienes acá, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, tienen los diuréticos ahorrador de potasio, los de asa, pero además se usan los tiacídicos como eh, tienes acá la hidroclorotiazida, por ejemplo, y lo que van a hacer es inhibir el recambio activo de cloro y sodio en el segmento cortical en el asa ascendente de Henle. Tienes los beta bloqueantes, tienes los calcioantagonistas, acá te ponen, ¿no? Los otros antihipertensivos que no los consideran, sino que los que más se usan son estos, uno, 2, 3, 4, 5, más o menos. Y lo que vas a hacer es que tú puedes asociarlo. Por ejemplo, si tú iniciaste con un YECA y un ARA, que yo les digo, es de primera elección iniciar con un YECA o un ARA. Acá no debería ser I, debería ser O. Inicias con un YECA o un ARA. Si tu paciente en control no controla la presión, tú puedes asociarlo con un, ay, perdón, tú puedes asociarlo con un calcio antagonista o lo puedes asociar con un diurético teacida. Igual acá, si tienes ARA, ya le está dando un ARA, como por ejemplo los sartán, lo puedes asociar con un diurético teacida o con un calcio antagonista. Y el caso esencial es, o los casos especiales son los beta bloqueantes, porque los beta bloqueantes son medicamentos que se utilizan solamente en ciertos casos. Ustedes saben que el beta bloqueante tiene un efecto inotrópico, cronotrópico positivo, dromotropo positivo. Dependiendo de cuál sea, perdón, negativo, dependiendo de cuál sean los receptores que hayan. O sea, hay beta bloqueantes que son selectivos y tiene beta bloqueantes que no son selectivos. Entonces, tiene lo de primera generación, lo de segunda generación, etc, etc. Y hay contraindicaciones. Por ejemplo, no le puedes dar un beta bloqueante a un paciente que tiene bradicardia. No le puedes dar. ¿Por qué? Porque ya te dije, ¿no? El beta bloqueante disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, tú imagínate, está bradicárdico y le vas a bajar más. No se puede dar. No le puedes dar a un paciente que tiene un bloqueo, voy a poner bloqueo auriculoventricular de alto grado. No le puedes dar a un paciente que tiene shock cardiogénico. No le puedes dar a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca no tratada. No le puedes dar a un paciente que tiene asma. Acuérdense sobre todo de asma, bradicardia y de bloqueo auriculoventricular.
No le puedes dar, son contraindicaciones, a esos no se le da. Luego tienes tú los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas no inhiben la entrada de calcio a través de los canales a la célula musculariza, produciendo, ¿no?, que haya una vasodilatación. Entonces tienes acá diferentes tipos. Yo les dije, no puede ser dihidropiridinas o los no dihidropiridinas, y dentro de las dihidropiridinas tienes el nifedipino, el amlodipino, y tienes el felodipino, que los más usados son sobre todo el nifedipino, el amlodipino, y los efectos adversos que puedes tener son los sofocos, las cefaleas, palpitaciones, pero generalmente se recomienda, por ejemplo, según algunos estudios, se recomienda en pacientes de raza negra. Y bueno, ese es todo con respecto a lo que tú vas a hacer el tratamiento farmacológico. En el caso de que tu presión arterial sea normal y tú tengas que reevaluar, entonces lo que vas a hacer es promover, ¿no?, un estilo de vida saludable. Si tienes una presión arterial elevada, solamente elevada, o sea, recuerden que estamos en el rango hasta 139 la sistólica, entonces tú puedes solamente dar tratamiento no farmacológico. O sea, le recomiendas, ¿no?, de que, oye, mira, tu presión está un poquito alta, no eres hipertenso todavía, pero ya que tu presión esté alta, entonces te recomiendo, ¿no?, de que tú cuides tu peso, tengas una mejor alimentación, hagas ejercicio, y te voy a evaluar dentro de 3 a 6 meses. ¿Y qué va a pasar si no, el caso contrario, no tienes una hipertensión, perdón, arterial, tienes una clínica, tienes un riesgo cardiovascular estimado a 10 años, mayor a 10, por ejemplo, es un paciente que ya tiene sus añitos, y tú le puedes dar, ¿no?, terapia farmacológica, lo primero, y lo segundo es que tú le vas a iniciar la terapia farmacológica, le vas a dar sus pastillitas. ¿Y con quién les dije que pueden iniciar? Pueden empezar con un YECA, un ARA a baja dosis, puedes darle enalapril de 10 miligramos, le puedes dar los sartán de 50, lo que tú desees, pero inicias con esto. Y luego tú haces le puedo poner acá 3, una reevaluación igual, de 3 a 6 meses. Esta reevaluación de 3 a 6 meses va a ayudarte a ver si tu terapia farmacológica está yendo bien o no está yendo bien. Y así es como tú vas a manejar la presión arterial. Esto es, voy a ponerle descartar, no, mantener ya, para pasar el PPT. Ese en cuanto al primer tema. Luego tenemos el segundo tema, que vendría a ser, voy a buscarlo, parece. El segundo tema va a ser el síndrome coronario agudo, que se les mencioné. Creo que es este. ¿Me pueden avisar si se ve la pantalla, por favor? Porque he cambiado de PPT, se ha cambiado de ventana, que estaba compartiendo. Sí se ve. Ya, dale, gracias. Vamos a empezar con el síndrome coronario agudo. Este es un tema que, como les dije, no viene bastante en el examen y es fácil de entender realmente. Si ustedes ven los gráficos o se guían de mejor manera visual, van a poder entenderlo bien. Yo no lo entendí bien antes del examen, y la verdad es que me vino bastante de eso y la sufrí bastante en el examen. Entonces, vamos a empezar con qué cosa es el Zika. El Zika es un... Ahí. Espérate. No, esto no quería. Acá está, ya. El Zika. El Zika viene a ser un síndrome isquémico coronario agudo. También se le dice cardiopatía isquémica aguda. ¿Qué cosa viene a ser? Son varias entidades, o sea, son un grupo de entidades, un conjunto de entidades producidas usualmente, ¿no?, por la ruptura o la erosión de una placa, que genera, ¿no?, la migración de un trombo intracoronario que produce una obstrucción parcial o total del flujo, y obviamente una disminución del oxígeno que tiene que llegar al corazón. Por eso te condiciona a una isquemia. Eso es lo que viene a ser el Zika. Voy a poner acá. Eso te condiciona. No sé. Eso te condiciona a isquemia. ¿Qué es lo que pasa? Yo te digo, ¿no?, de que esto es un conjunto de, de entidades, que puede estar la dispuria miocárdica, el infarto como tal, y dentro de los infartos tenemos los que tienen ST elevado y los no ST elevado. Y te pueden dar otro tipo, ¿no? Tienes acá injuria miocárdica, IMA, o las anginas. Las anginas también son parte de los ICAs,
que no implican, ¿no? un cambio electrocardiográfico, no implican una elevación de tromboninas, pero ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, el síndrome coronario agudo, la cardiopatía isquémica aguda, se clasifica, ¿no? En los síndromes, la CIMA, que no tienen elevación del segmento ST, los que sí tienen elevación del segmento ST y las anginas que pueden ser inestables. Ahora, ¿cuáles son los factores en general para desarrollar un Zika? O sea, cualquiera de estos tres. Tienes el tabaquismo, tienes la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, el estrés, la diabetes, sobre todo la mal controlada, y las dislipidemias. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones? Tienes injuria miocárdica, va a ser el primero. La injuria miocárdica es cuando hay un daño, pero no con evidencia de aumento de troponina. O sea, hay aumento de las troponinas, que ustedes saben que son enzimas cardíacas, o sea, dentro del grupo de enzimas cardíacas, porque también hay otras. Y tienes acá que el aumento de las troponinas ya se denomina una injuria miocárdica. ¿Por qué? Porque las troponinas, cuando se elevan, significan o traducen de que ha habido un daño a nivel del corazón. Entonces, cualquier cosa que te levante las troponinas va a ser una injuria miocárdica. No necesariamente tiene que ser un infarto, ojo. Hay otras causas de injuria miocárdica que pueden dañar el corazoncito. Luego tienes el lima. El lima viene a ser, ¿no? El infarto miocárdico agudo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? El lima puede tener diferentes tipos, dependiendo de su mecanismo fisiopatológico. El que más, el que más tiene noción es sobre la ruptura de placa. La placa es una placa que es inestable, que genera una trombosis coronaria y la ruptura de placa es una de las principales causas de infarto. Esta placa rota va a generar un trombo. Un trombo es como, ¿cómo explicarlo? Un trombo es como algo que obstruye y que viaja. O sea, un trombo genera, que se puede producir a nivel del corazón, viaja y genera un infarto. Luego tienes el tipo 2. El tipo 2 es un desbalance entre la oferta y la demanda. Esto quiere decir que el oxígeno, tú requieres oxígeno, el corazón necesita oxígeno como cualquier tejido, y esto llega a nivel de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes suficiente oxígeno, por ejemplo, un espasmo coronario, anemia, arritmias o la hipo o la hipertensión, vamos a poner acá. Anemia es una causa, un vasoespasmo, y vamos a poner hipotensión ya. Son causas en las cuales no hay suficiente oxígeno que llegue al corazón. No está relacionado o no tiene nada que ver con la aterotrombosis. Es otra causa diferente. ¿Por qué? Porque la anemia, por ejemplo, la falta de hemoglobina, te genera que si tú no tienes hemoglobina, no transportas oxígeno. Entonces, esto es un desbalance entre la oferta y demanda. Las anemias cuando son, sobre todo, severas. Una anemia de 11 no te va a causar un infarto. No te estoy hablando de una anemia que sea severa, de 5 o 3 miligramos de cilitro. Tienes los vasoespasmos, las hipotensiones, por ejemplo, si tú tienes una disminución en general, ¿no? Del gasto cardíaco porque tienes menos volumen. Imagínate que, no sé, pues alguien te acuchilló y tú perdiste 3 litros de sangre, estás hipotenso. Esto genera un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, porque no está llegando suficiente oxígeno, pero no porque no hay oxígeno, sino porque no tienes sangre, no tienes sangre que la transporte. Luego tienes el tipo 3. El tipo 3 está relacionado con una muerte súbita. Acuérdense, el único que tiene que ver con muerte. Muerte súbita en pacientes que tengan síntomas sugestivos de una isquemia miocárdica o de que hayan tenido también cambios en el EKG ante el resultado de la troponina. Luego tienes el tipo 4, el 4 y la 5 se relacionan sobre todo con procedimientos. O sea, la 4 es la que está relacionada con la angioplastía intraluminal coronaria y tienes, no, la elevación de las troponinas, luego de un procedimiento, una injuria relacionada a la aterotrombosis del stent y una estenosis intraseno. O sea, le estás haciendo un procedimiento coronario a tu paciente y hay un infarto. Hay una elevación de las troponinas que te demuestre que ha habido una injuria miocárdica. Y luego tienes la 4 que como les digo, la 4 y la 5, perdón, están relacionadas con procedimientos cardiovasculares. La 4 una angioplastía intraluminal coronaria, y la 5 ya una cirugía cardíaca, o sea, una cirugía de revascularización coronaria o aumento, ¿no? De 10 veces más el valor del percentil 99, también en una cirugía de revascularización coronaria, o sea, con procedimiento más que todo. Esas casi nunca las preguntas, siempre se quedan en el 1, 2 y 3. 1, ruptura de placa que genera un trombo. 2, un desbalance de la oferta-demanda de oxígeno, que puede ser anemia, vasoespasmo, hipotensión. Y la 3, ¿no? La muerte de un paciente en lo que tú hayas sospechado que hay síntomas
isquemia miocárdica o que haya tenido un EKG sin troponina. O sea, te imaginas que llega tu paciente y te dicen, no, doctora, parece que el paciente está sufriendo un infarto. Le tomaste un EKG, ya le tomo un EKG. Llama al laboratorio para que también le muestren una toma de sangre. Le toman la sangre, le tomas el EKG y dices, este paciente parece que tiene un infarto. Las troponinas siguen en proceso y mi paciente muere en ese momento. Entonces, esto entra dentro del rango de tipo 3 porque es muerte en un paciente que haya tenido síntomas, que tenga un EKG que esté alterado, que sea sugestivo también a un infarto. Y las troponinas en este caso no están disponibles todavía. Y bueno, 4 o 5 relacionados a procedimientos. Ahora, como les digo, el infarto tipo 1 es el más común, es el que más conocemos todos, no hay la ruptura, la placa inestable y una trombosis coronaria. Ahora, hay criterios. El primero, ¿no? Es la detección de la anomalía de las troponinas. Ahora, cuando yo digo anomalía, puede ser tanto un aumento como una disminución de las troponinas. Te dicen, ¿no? Aumento, caída del valor de troponina cardíaca, al menos un valor por encima del percentil 99, el límite superior a referencia. Ustedes quédense con anomalía de las troponinas. Aumenta o baja. Y tú le vas a sumar al menos uno de los siguientes. Tenemos síntomas agudos de isquemia miocárdica. ¿Qué síntomas tenemos típicos de un infarto? El dolor torácico, retroesternal, de tipo opresivo. Tienes, acá no lo puse, pero falta un punto que es el EKG. El EKG con cambios que te sugieran, ¿no? Por ejemplo, un infra o supradenivel del segmento ST, tienes presencia de onda patológica, o sea, eso también se incluye dentro de los cambios en el EKG, pero es un ítem aparte. Y tienes, ¿no? Estudios por imagen, la pérdida de nuevo miocárdico viable o nuevas alteraciones de la motilidad regional que se puede o se asocia a una miocardiopatía isquémica y tiene la identificación de un trombo coronario que lo puede hacer mediante una coronangiografía. Estos son los criterios para decir que hay un infarto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? La detección anómala de las troponinas, sola por sí sola esto, es solamente una injuria miocárdica. Si tú le agregas lo demás que incluyen, ¿no? Síntomas típicos, cambios en el EKG típicos, el hallazgo de un trombo coronario ya te da mucho más a pensar de que estás hablando de un infarto tipo único, ¿no? Tipo 1, perdón, ruptura de placa con trombosis coronaria. Ahora tienes otros conceptos. El otro concepto que les dije que se abocaba dentro de este grupo era la angina. La angina es el típico dolor precordial en el brazo izquierdo, tipo intenso, que en este caso va a ser reproducible. ¿Por qué? Porque este dolor le va a pasar al paciente cuando está realizando un ejercicio intenso o cuando está pasando un estrés emocional. La característica en la angina es que, lo voy a subrayar, y ya. La característica de la angina es que se alivia con reposo o con la nitroglicerina sublingual. O sea, por eso dice que es reproducible. Por ejemplo, hoy día lunes y mi paciente tuvo un dolor precordial intenso, pero mientras que hacía ejercicios. Entonces, como le dolía al momento de hacer ejercicio, mi paciente se sentó, guardó reposo y a los 3, 4, 5 minutos le pasó. Pero ¿qué pasa? 2 días después le dan una mala noticia de que ha muerto un primo muy querido y mi paciente nuevamente tiene dolor precordial en el brazo izquierdo y muy intenso, de tipo opresivo, y su hermano, su familiar, le administra una nitroglicerina sublingual. Esto quiere decir que mi paciente, y remite el dolor, pasó el dolor. O sea, son 2 ocasiones en las cuales el paciente ha tenido síntomas asociados o a ejercicio o a estrés que se han podido aliviar o con reposo o con la administración de la nitroglicerina sublingual. Esto es una angina. Y luego tiene, ¿no? El síndrome coronario agudo, que viene a ser la angina, que se diferencia, ¿no? Porque es más prolongado y más severo. O sea, puede ocurrir incluso en tu paciente de reposo o precipitado con ejercicio menor y que no cede. Entonces, es una diferencia que pueden ver en la clínica solamente. Entonces, acá tenemos, ay, para hacer esto grande. Ahí, acá. Vamos a ver ahora, perdón, acá. Esto que hice acá del espectro de los síndromes coronarios agudos. Ay, perdón. Este gráfico ayuda bastante para ver o para diferenciar cuando estamos hablando solamente de una angina, cuando estamos hablando solamente de... ¿Sí sale? Ya, miren. Tienes acá el espectro del síndrome coronario agudo. Tienes la presentación clínica. Tu paciente puede ser
oligo o asintomático. O sea, ¿cuándo se da el asintomático? Sobre todo en pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos tienen alteraciones más que todo de la conducción nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes diabéticos no cursan con esa clínica tan florida, el dolor opresivo que se me irradia el brazo izquierdo y encima yo siento la necesidad, la sensación de muerte inminente. O sea, todos esos síntomas floridos de un infarto, los diabéticos no lo tienen. O sea, que tu diabético que está cursando con un infarto sí puede ser un oligo o un asintomático. Luego tienes otro tipo de crecificación, ¿no? Tienes el aumento del dolor, que es a nivel torácico, síntomas, el dolor persistente de pecho más otros síntomas, shock cardiogénico o una falla cardíaca aguda, y tienes el arresto cardíaco, ¿no? Todo esto es el espectro de síntomas, va desde tener poquitos o no tener síntomas hasta tener definitivamente un arresto cardíaco. Luego tú tienes los encuentros en el EKG, o sea, tu paciente ya tiene estos síntomas, o sea, tú dices, ah, mi paciente aquí tiene algo cardíaco, no sé si un infarto, no sé si una injuria, pero ahorita está teniendo algo cardíaco, ¿qué voy a hacer? Le voy a tomar un EKG. En el EKG, entonces, tú vas a tener diferentes resultados. Mi EKG puede salir normal, mi EKG puede salir con una depresión del segmento ST, o mi EKG puede salir con una elevación del segmento ST o con una arritmia maligna. En este caso, normalmente cuando es una arritmia maligna es cuando tienes, ¿no?, el arresto cardíaco. Entonces tienes acá dos clasificaciones. Cuando tienes el EKG normal o una depresión del segmento ST, tienes los síndromes coronario agudo relacionados a no elevación del segmento ST. Así se llama porque no hay elevación del segmento ST, al contrario, una depresión o está normal. Y en cambio, cuando tú tienes una elevación del segmento ST, tienes un infarto agudo de miocardio con ST elevado. Sino que eso está en inglés, por eso se lee como STEMI. Ahora, una vez que tienes estos dos resultados, igual le vas a tomar la troponina cardíaca. O sea, te dice acá troponina cardíaca, nivel de troponinas cardíacas. Ahora, tiene dos opciones. O no tiene las troponinas cardíacas elevadas, o sea, es un paciente que las troponinas las tiene normales, o tienes un paciente con una anomalía de las troponinas, que puede ser, no, como les dije, puede ser un aumento o puede ser una disminución, siempre y cuando haya una anomalía de las troponinas. Entonces, cuando tienes acá que no hay elevación, de las troponinas y estabas en el contexto de que no hubo cambios en el EKG, entonces tienes, ¿no?, una angina inestable. Cuando tienes un paciente eh, que sí tiene lo que viene a ser la anomalía dentro de las troponinas, tienes acá ya, ¿no?, el diagnóstico claro de que estás ante un infarto agudo con segmento ST elevado. En cambio, cuando tienes un paciente que puede estar en, bueno, tienes acá troponinas normales o con EKG normal, o puedes tener un paciente que tenga las troponinas anormales, pero su EKG estaba bien, entonces tienes el punto medio, ¿no? Tienes un infarto con ST no elevado, que generalmente es, ¿no?, paciente que tiene una anomalía que no tiene anomalía en el ST, no tiene anomalía en las troponinas, angina inestable. Paciente que tiene una depresión del ST y sus troponinas no están elevadas, igual lo clasificas dentro de los no ST elevados. Esa es la clasificación más tranquila que tengo. Ahora, depende de esto, o sea, depende de toda esta evaluación que tú has hecho, vamos a ir al manejo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tener primero de base un EKG. Y una de las cosas que te dice la guía es que tú tienes que tomarle el EKG al paciente en los primeros 10 minutos, pero te dicen en lugar de PCM. PCM significa el primer contacto médico. O sea, desde que tú le haces el primer contacto médico, no importa si es una posta, desde que llega a tu centro médico, desde que tienes el primer contacto con un personal de salud, le tienes que tomar el EKG en los primeros 10 minutos. ¿Para qué? Para que veas ante qué te enfrentas, porque no es lo mismo tener un paciente con una angina inestable a tener un paciente con un infarto agudo de miocardio, ST elevado. No, el manejo es diferente. Entonces, lo que tú primero tienes que hacer dentro de los primeros 10 minutos es tomarle un EKG de 12 vibraciones tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico. O sea, si es en una posta, no vas a esperar a derivarlo a un hospital de tercer grado, por así decirlo, para tomarle el EKG. No, tú tienes que, si lo vas a derivar, derívalo con su EKG. Acá tienes acá, ¿qué más se hace? Se toman enzimas cardíacas, la troponina, para ver, ¿no?, esta definición que le dije, ¿no? Si es una angina estable, si es los demás de acá, y tienes el CPK-MB, o sea, hay CPK total y el CPK-MB que es relacionado al músculo cardíaco. Ahora, si es que
tu paciente le falta oxígeno, o sea, su saturación está menos de 90, le vas a dar oxígeno. Cuando la saturación no está en este nivel, o sea, no está menos de 90, no se recomienda dar oxígeno porque el oxígeno genera una vasoconstricción en las arterias coronarias, entonces más peor, le estás empeorando la isquemia. Así que solamente si tu paciente tiene saturación menos de 90, le administras oxígeno. Nitratos, excepto si tu presión está menos de 90, ¿por qué? Porque los nitratos son vasodilatadores potentes transitorios, entonces si tú le vas a hacer un nitrato y tu presión está baja, le vas a bajar mal la presión. Por eso tienes que tener esa excepción. Y solamente cuando el dolor es intenso se le da morfina 3 a 5 miligramos endovenoso subcutáneo, pero esta indicación está como medio controvertida porque lo que te va a importar más es que tu paciente no fallezca, ¿no? No tanto el dolor en ese momento. Y tienes acá los cambios que te van a mostrar el EKG. Acá está. Tienes cambios, tienes el EKG normal, o sea, si mi paciente llega con la clínica, pero su EKG está normal, entonces, ¿qué cosa es? Es una angina inestable. Igual le tomo las enzimas cardíacas para ver si está una angina inestable solamente o ser una injuria miocárdica, porque les dije, no, la injuria miocárdica tiene elevación de troponinas. Entonces, le pides troponina, le pides el EKG me sale normal, piensas tú más en una angina inestable, sobre todo si las troponinas están bajas o están normales. Y luego tienes acá los otros dos casos, ¿no? Tienes depresión del segmento ST, que es esto acá, y la elevación del segmento ST, que es como una tienda de campaña, se le dice, como una carpita. La elevación del segmento ST te ya da el diagnóstico junto con las troponinas elevadas de tener un infarto agudo de miocardio ST elevado. Y tienes acá, ¿no? La inversión de T. También te puedes ver eso en el EKG. Y ahora sí vamos a ir al manejo. Acá. Tienes acá primero la presentación clínica. Si tu paciente tiene síntomas sugestivos de un síndrome coronario agudo, le tienes que tomar el EKG en los 10 primeros minutos de la primera atención médica, del primer contacto médico. Tienes la clínica. Ya tienes la clínica, le tomaste el EKG. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya le tomaste su EKG y como tu EKG es tu primer estudio diagnóstico que le vas a hacer, entonces en el EKG tú vas a ver, ¿tiene o no tiene ST elevado? ¿Tiene ST elevado, que como les dije era esta tienda de campaña, o no tiene ST elevado? En base a esto, tú le vas a tomar troponinas, le puedes hacer una angiografía o un estudio por imagen. Y tu diagnóstico final te va a llevar a esto, ¿no? Ya tienes las troponinas, ya tienes la angiografía, tienes imágenes y vas a ver, estoy ante un infarto con ST elevado, no ST elevado, estoy ante una angina inestable o simplemente no es un infarto, un síndrome coronario agudo, perdón. Y ahora sí vamos a ir al manejo. Uy, está muy grande. Ya, creo que acá sí se ve bien. Vamos a ir al manejo. A ver, tú tienes acá todo lo que te va a pasar de que tu paciente inicia con los síntomas. De que inicia con los síntomas, tú vas a empezar a contar el tiempo. El tiempo va desde el primer síntoma hasta que tú le haces una reperfusión o le haces un manejo, mejor dicho. Entonces, tienes acá el inicio de los síntomas. Tu paciente inicia con síntomas de un síndrome coronario agudo y tu EKG consiste o es consistente, es sugestivo de un infarto o de miocardio, ST elevado. O sea, ya le hiciste, ya pasaste por todo esto, ya le tomaste el EKG, viste que era un STEMI, viste sus troponinas elevadas, entonces estás aquí. ¿Qué pasa si estás acá? Porque ese es el manejo solamente de esto, Juan, no es el manejo de los demás. El manejo de los demás es un tema aparte. Estoy ante un infarto agudo de miocardio con el ST elevado. ¿Qué voy a hacer? Tienes acá el primer contacto médico, acá le ponen como FMC. Ahora, tienes dos opciones. ¿Lo llevas al hospital o llamas a emergencias? ¿Entienden? Dos opciones del inicio de los síntomas. Ahora, primer contacto médico, la localización del primer contacto médico. Si tú lo llevaste o llamaste a emergencia, vino una ambulancia, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Tu paciente está en un centro que puede realizar una intervención coronaria percutánea o estás en un centro que no puede realizar ese procedimiento. El PCI es la intervención coronaria percutánea. Si tu paciente, imagínate que, pucha, mi paciente le pasó esto en la puerta del 2 de mayo, lo llevaron a emergencias que está ahí nomás a la entradita, y en la emergencia vieron su EKG y dijeron, no, sí, estamos ante un infarto agudo de miocardio elevado,
Listo, lo paso a la intervención percutánea coronaria. ¿Por qué? Porque estoy en un hospital, se supone de referencia nacional, entonces me imagino que tienen una sala de intervención percutánea coronaria. Imagínate que te pasó al revés. Tu paciente tiene los síntomas y está en una posta. El paciente está en la posta, o sea, no es un centro en la cual se hacen intervenciones percutáneas coronarias. O lo contrario, te pasó que está en la calle y está en una ambulancia. O sea, ahorita tú no estás en esa opción. O sea, hay dos cosas. O estás o no estás. Supongamos que sí está. Te cayó en el 2 de mayo, entonces tu paciente, por obra hacia el Espíritu Santo, tiene la opción de una intervención percutánea coronaria. Entonces, acá me entre lo que terminación de la estrategia terapéutica. Se puede hacer, lo haces. O sea, la idea es que tú le hagas el... Disculpe, voy a decir PCI porque me parece más fácil que decir intervención coronaria percutánea. Acá lo pueden entender igual, eso significa PCI. ¿Le puede hacer el PCI o no le puede hacer el PCI? Le puedes hacer porque estás en un centro que sí puede hacerlo, entonces lo vas a hacer dentro de los primeros 60 minutos. O sea, acá el camino es simplemente corto. ¿Tienes? Ok, lo haces. En cambio, acá la cosa es grave, ¿no? Porque tú o no estás en un sitio que lo hagan, o estás en una ambulancia, estás en un camino, en la ambulancia no le vas a hacer un PCI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Te tienes que preguntar una cosa. ¿Tú puedes hacer el PCI en menos de 120 minutos? O sea, ¿vas a llegar a un centro donde se pueda hacer el PCI en menos de 120 minutos, o sea, menos de 2 horas? Y la respuesta va a ser sí o no. O sea, imagínate que estás, no sé, pues en el policlínico a 5 cuadras del Hospital de Mayo. Entonces, ¿lo puede hacer? Sí, muy probablemente que en 5 cuadras hagas menos de 2 horas, así que lo más probable es que sí lo pueda hacer. Pero ¿qué pasa si estás en tu serum y estás en la última posta de una región, de una provincia del Perú y te va a costar llevarlo hacia un centro de primer nivel de atención? Entonces, no puedes porque la ambulancia se va a demorar mucho, porque está muy lejos, por X motivo. No puedes llevarlo en menos de 2 horas. Tienes esas opciones. Sí puedes llevarlo, sí vas a llegar a un centro donde le puedan hacer un PCI, entonces, ok, vas a esperarlo y vas a hacerle, le vas a hacer transferencia inmediata a un centro donde le puedan hacer la intervención coronaria percutánea eh, primaria. No vas a llegar en 2 horas. ¿Qué le vas a hacer? Le vas a hacer una fibrinolisis. La fibrinolisis se va a hacer en los primeros 10 minutos en bolo. ¿Para qué? Para que tu paciente, por así decirlo, aguante hasta que llegue. Y nuevamente lo vas a transferir inmediatamente. Esas son las dos opciones que tiene el tratamiento. Lo que te preguntan en los exámenes es lo básico. Eh, el paciente que inicia con síntomas de infarto cardíaco. La guía o la indicación es tomar el EKG en los primeros 10 minutos desde la primera atención o primer contacto médico, verdadero. Hay veces en que te juegan y te dicen, consiste en la toma del EKG en los 10 primeros minutos desde que llega al centro de salud. Eso está mal. No, porque el primer contacto médico implica una posta, implica un hospital, implica que estés caminando por la calle, una persona le causa un infarto y tú eres un transeúnte, estudiante de medicina. El primer contacto médico que tenga, o sea, no importa si el primer contacto está a 2 cuadras del hospital Revariati, está a 2 cuadras de una posta, está a 2 metros de ti, o sea, implica un primer contacto médico. Así que si te dicen en el examen, el EKG se toma en los primeros 10 minutos desde que el paciente llega al hospital, falso. No es desde que llega al hospital, es desde que tiene el primer contacto médico. Lo otro que te pueden preguntar, el paciente tiene síntomas de infarto, su EKG consiste o es significativo de un infarto cardíaco con ST elevado y se encuentra en la ambulancia a más de 2 horas de distancia, o sea, no va a llegar en menos de 2 horas. A más de 2 horas de distancia del centro donde se le va a hacer la intervención coronaria percutánea primaria. ¿Qué cosa haces? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuál es la indicación médica? Y tú le vas a poner fibrinolisis. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que tu paciente no va a llegar al centro donde le van a hacer el PCI, tú tienes que hacer una terapia fibrinolítica. Y lo puedes hacer con estreptoquinasa, si no me equivoco, y alteplast, dependiendo de lo que haya. Pero esa es la dinámica que se hace cuando tienes como les digo, un STEMI, un infarto agudo de miocardio, ST elevado. Para los demás hay otro logaritmo, hay otro dibujito que se pueden guiar, pero lo que te preguntan normalmente es esto. ¿Qué cosa se hace cuando tienes un infarto de miocardio ST elevado? Y ya. A ver. Y bueno, chicos, esto es
todo por la clase de hoy. He tratado de hacerlo lo más resumido posible. Les voy a pasar el post-test ahorita, cosa que lo pueden resolver de una vez. Van a tener hasta las 9:10, ¿les parece? Cosa que lo pueden hacer con tiempo. Las preguntas, como siempre, van a ser las mismas que las que tomo en el pretest. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar ahorita, mientras que yo les voy pasando. Lo voy a pasar por el WhatsApp también porque algunos no están en el grupo de Teams, entonces cuando mando el chat no les aparece. Así que voy a poner 9:10 les dije, ¿no? Sí, 9:10. Ya, le voy a mandar ahorita. Si hay alguna pregunta, me la pueden mandar en el chat o me lo pueden decir. Le voy a compartir el PPT como siempre. Y ya la próxima semana nos veríamos con un par de temas más. He tratado de hacer dos temas que son muy importantes para los exámenes porque lo preguntan bastante. Los temas, les dije, ¿no? Los temas de fiebre reumática, COVID y corazón. La verdad es que casi no los preguntan o será una pregunta. Los que sí son definitorios para el examen son estos temas de hipertensión, de síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico, que es otro tema que también podemos ver la siguiente semana, y lo de, bueno, insuficiencia respiratoria, todo eso que ya les expliqué. Entonces ya les pasé el form, lo voy a pasar por acá igual. Y bueno, si gustan ya pueden irse retirando, chicos. La grabación igual va a quedar en el Teams.